¿Qué tanto te afecta la reforma fiscal presentada por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional? ¿Qué sectores resultan también de alguna forma agravados y dificulta su desempeño y desarrollo en la economía dominicana? ¿Qué tanto afecta al turismo, las zonas francas, la producción cinematográfica en la República Dominicana? ¿Te afecta las modificaciones que se han generado en la estructuración del ITEVIS, que a partir de la aprobación de esta ley se llamará IVA? ¿Qué otros aspectos de esta reforma fiscal te interesa conocer en esta cátedra jurídica que dedicaremos a la reforma fiscal y a conocer la ley de presupuesto, cómo se estructura un presupuesto nacional? En esta cátedra jurídica estaremos hablando de todos estos temas de interés. Para ello, invitamos al más indicado, al licenciado José Rijo Presbot, quien es el director nacional de presupuesto. Es un especialista de larga data con una gran preparación y formación académica. Es licenciado en educación, mención matemáticas, por la Universidad Pedro Enríquez Ureña. Así también tiene una maestría en matemáticas aplicadas a la economía por la Universidad de Panamá. Tiene estudios de posgrados en matemáticas puras y varias especialidades realizadas en diferentes universidades. Además, ha sido político en activo. Fue diputado en el periodo 1998-2002 por la alianza UD-PRD, y allí dirigió y presidió varias comisiones bicamerales y miembros de diversas comisiones. Así también, luego de terminar su labor como diputado, fue asesor de organismos nacionales e internacionales e impartió docencia en las más prestigiosas universidades de la República Dominicana. Manténgase atento, que en breve comenzamos con esta interesante entrevista. Estamos con José Rijo Presbot, director general de presupuesto, un profesional, como señalamos al iniciar este programa, completo, y solamente hay que decir que es matemático. Las matemáticas es una de las ciencias abstractas, quizá más compleja y a las que más miedo se le tiene, pero además maneja la economía y, sobre todo, para mí, a mi juicio, y el de muchos, el experto más completo que tiene la República Dominicana en materia de presupuesto. Sea bienvenido a su espacio Cátedra Jurídica. No, yo no puedo aceptar, porque eso es usted amigo mío, don Manuel Condego. Uno de verdad que se siente privilegiado de tener amigos como tú, con esta capacidad de educar y formar a la gente en lo que tiene que ser una de las culturas que más tenemos que desarrollar en la República Dominicana, que es la cultura de la legalidad. Así es, y fíjense, Cátedra Jurídica excepcionalmente recibe a profesionales que no sean del derecho, y la razón de ser la van a ver aquí ahora, en breve, al desarrollar esta interesante entrevista. Pues este hombre es un polímata, una persona que tiene una cultura general, pero conoce las matemáticas, conoce la economía, conoce el presupuesto y conoce muy bien las leyes que tienen que ver con su trabajo. Y en ese orden, primero vamos a hablar del presupuesto. Y quisiera que nos hablaras de las regulaciones legales vinculadas a lo que tiene que ver con el presupuesto nacional. Bueno, desde el punto de vista jurídico, el presupuesto general del Estado es una ley instrumental sujeta a la Constitución de la República y a la legislación vigente aplicable. Entre ellas, la Ley Orgánica de Presupuesto, que es la 42306, la Ley de Crédito Público, la Ley de Compra y Contrataciones, la Ley de Tesorería Nacional, la Ley de Plan e Inversión Pública, la de Recursos Humanos, es decir, de la Administración Pública. La 41-08. La 4108. Todas estas leyes conforman lo que es el sistema integrado de administración financiera del Estado. Entonces, el presupuesto, que se confunde la estructura orgánica del presupuesto general del Estado con la ley orgánica de presupuesto. Son dos leyes distintas. Son dos leyes distintas. Y esta ley, que antes se llamaba Presupuesto de Ingreso y Ley de Gasto Público, hasta la Constitución del 2010. Y es una ley tan especial que el único que puede someter el proyecto es el presidente de la República. ¿Por qué? Porque hay un aspecto constitucional de que el jefe de gobierno tiene que tener la responsabilidad de la buena recaudación y fiel inversión de las rentas. Rijo, si le preguntáramos qué es el presupuesto general de la nación.
El presupuesto es el instrumento que debe de servir para distribuir la riqueza en un país. ¿Y qué tan compleja? Y tiene tres componentes. Okay. Los ingresos, los gastos y los financiamientos. ¿Qué tan compleja es la estructuración de estos presupuestos? La parte visual, y haciendo también la distinción. Una cosa es lo que es la ley orgánica de presupuesto, que es la 423-06, sí. Y lo que es la ley que aprueba cada año el Congreso Nacional, presentado a iniciativa del Poder Ejecutivo, con todas las partidas de ingresos y gastos del Estado. Y financiamiento. Y financiamiento, que se aprueba todos los años. Entonces, quisiera que nos hablara de qué tan complejo es estructurar este presupuesto, porque visualmente he estado cuando se presenta y son unos libros de varias páginas, de miles de páginas, que tienen cada detalle con relación a todos estos aspectos. ¿Qué tan complejo es estructurar ese presupuesto? Pero antes de eso yo quisiera precisar algo sobre la ley, porque el presupuesto general del Estado tiene lo que se llama la lógica de la democracia. ¿Y cuál es esta lógica democrática del presupuesto? Lo formula el Poder Ejecutivo, el presidente, y lo somete al Congreso Nacional, que tiene que hacer la discusión y aprobación, es decir, la autorización al presidente para que ejecute conforme a la ley que le aprueba. Por eso, el presidente, el 27 de febrero entonces, en una reunión conjunta de ambas cámaras, tiene que rendirle cuenta al Congreso de la ejecución de esa ley que se le aprobó. Hasta que llegó el presidente Luis Abinader, nunca se había hecho una rendición de cuentas conforme al mandato constitucional y de la ley, que es en qué real y efectivamente se gastaron los recursos que se recaudaron. Repítame, aclaro este punto. ¿Antes qué se hacía? ¿Y qué se está haciendo diferente hoy? Antes, ¿qué era lo que se hacía? Un show político, una demostración de falsedades, sin cumplir con el mandato de la ley de la distribución institución por institución, que fue lo que se hizo con los recursos. Ahora no, ahora el presidente da un detalle: institución, deporte, salud, educación, seguridad ciudadana, e informa al Congreso. Ahora, hay otra pata de esa lógica democrática, que es la Cámara de Cuentas, que es el órgano de control externo de la República Dominicana. Y una cuarta pata, que es la que nosotros hemos estado insistiendo por tantos años, que es la que tiene que ver con el control social. Es decir, que la ciudadanía participe en la formulación, en la ejecución y en la evaluación del presupuesto. Y para darte un dato con eso, la República Dominicana al 2023, después de una evaluación de 125 países, quedamos en el cuarto lugar del mundo donde mayor participación e información recibe la ciudadanía del presupuesto. Eso traducido en términos sencillos significa ¿qué? Que somos uno de los países más transparentes de todo el mundo. Muy bien, y ahí quisiéramos conectar. Entonces la estructura, para irnos a la estructura, el presupuesto se organiza a través de clasificadores. Excelente. ¿Qué son los clasificadores? Los clasificadores presupuestarios son las respuestas que tengo que darle a, por ejemplo, ¿en qué se gasta? ¿Cómo se gasta? ¿Para qué se gasta? ¿Dónde se gasta? Y eso tiene que, por ejemplo, ¿qué es lo que mayormente la gente le fascina y habla? Del gasto corriente y gasto de capital, ¿no? Y eso siempre hay una discusión. Y se dice, no, que el gobierno no hace inversión de capital, sino inversión de gasto corriente. Pero ¿qué pasa? Que cuando se hace una inversión de capital, por ejemplo... Primero, vamos a hacer la distinción entre gasto corriente y gasto de capital. Sí. El gasto corriente son los gastos operativos de todas las instituciones, remuneraciones, los servicios básicos, pago de agua, de luz, de teléfono, los intereses de la deuda, ¿no? Y las transferencias que se le hacen a las instituciones, organismos autónomos y descentralizados, igualmente que a los gobiernos locales. Ahora sí, vamos a ver entonces a esa crítica, ¿cuál es la respuesta? Entonces, si yo, por ejemplo, como el año pasado se incorporaron al 911 85 ambulancias. Ah, claro. ¿Tú sabes cuántas personas lleva una ambulancia? Una ambulancia lleva 12 empleados.
porque son 3 turnos de 8 horas de 4 personas. Eso lo que quiere decir que cuando se hace una inversión de infraestructura, en la mayoría de los casos, implica un incremento del gasto corriente. Porque para poner a funcionar aquello que se ha edificado, o que se ha construido, o se ha adquirido, es necesario invertir en el personal para hacerlo funcionar. Así es. Mírate que esos 85 ambulancias, en términos de personal, solamente representó 1.300 millones de pesos en remuneraciones para este año. Y ahora se van a incorporar 320, 120 que llegan en diciembre y otras 200 que llegarán en febrero más o menos para el 911. Para eso nosotros necesitamos cerca de 4.000 millones de pesos. Y la gente dice que hay que disminuir el gasto. Quisiéramos, vamos a seguir desglosando y desmenuzando todas esas funciones tan interesantes. Una respuesta, la más importante para analizar el presupuesto es para qué se usa. Hacia allá vamos, pero antes yo quiero que me describa cuáles son las funciones que realiza el director general de presupuesto. ¿Cuál es su día a día? Bueno, de verdad que hay una equivocación. Aquí se creó la cultura de que la Dirección General de Presupuesto asigna recursos. Y nosotros hemos creado una máxima. Ajá. ¿Cuál es la máxima? La de la legalidad. Lo que no está en la Ley General de Presupuesto, ¿qué pasó? Quedó fuera. No existe. Hay un principio de legalidad que es por el que se debe regir la administración pública. No existe. Entonces, presupuesto no asigna recursos. Los recursos están asignados dentro de la ley. Ahora. Eso es una medida de verdad, porque al fin de cuentas, ¿quién estructura la propuesta de la iniciativa legislativa que va a distribuir esas partidas? Los organismos autónomos. ¿Ah, sí? Los organismos, las instituciones. ¿Usted no participa en ese debate, en esa estructuración? Hay algo, primero la formulación del presupuesto comienza en marzo, donde se establece en la ley el marco macroeconómico, es decir, cuáles son las proyecciones que vamos a tener de ingresos, de gasto corriente, de gasto de capital, qué déficit estamos proyectando. Y a partir de ahí se elabora entonces un procedimiento para que las instituciones comiencen a trabajar lo que se llama la estructura programática, es decir, para qué van a usar los recursos, cuáles son los productos que se van a obtener con lo que se le dé. Y esa revisión de la estructura programática termina al mes de junio. Al 30 de junio, entonces, de acuerdo a la ley, el ministro de Hacienda tiene que someterle al Consejo de Ministros a través del presidente lo que es la política presupuestaria para el año siguiente. Y ahí se establece cuáles son los límites de gastos que se pueden tener en las instituciones. A partir de ahí, la Ley Orgánica de Presupuesto le ordena a la Dirección General de Presupuesto que le fije los techos presupuestarios a las instituciones. Una vez fijados los techos presupuestarios, a más tardar el 15 de julio, las instituciones tienen que hacer la distribución de ese techo. Entonces, es responsabilidad de la institución de colocar las partidas que real y efectivamente le produzcan resultados en función de su misión, que es una de las cosas que nosotros hemos venido trabajando. Si traducimos esto, una institución plantea su presupuesto, se lo presenta a Hacienda, luego se le transfiere, luego de la aprobación del Consejo de Ministros, a la Dirección de Presupuesto. ¿Usted qué le dice hasta aquí puede llegar en cuanto a los gastos? Porque el Consejo de Ministros me dijo hasta aquí que puede llegar el déficit. Okay. Es decir, es un mandato de ley que uno tiene que cumplir, ¿no? Ahora, las instituciones someten su anteproyecto a presupuesto. Como hay unos lineamientos para la formulación, si alguna institución no ha cumplido con esos lineamientos, entonces nosotros procedemos a ajustar el presupuesto que nos someten a los lineamientos, y eso permite consolidar entonces el proyecto que debe ser remitido al Congreso. Yo quisiera ahí hablar un poco, explicar un poco cuáles son los límites que tienen los ministros, porque hay una ley que aprobó una Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 y también hay otras leyes que regulan la planificación estratégica del Estado, y entiendo que esas leyes deben aplicarla cada uno de los ministerios al momento de preparar el presupuesto. Yo quisiera saber cuál es la participación que tiene presupuesto en cierta forma en auditar
el cumplimiento de estas normas al momento de estructurar el presupuesto nacional? Bueno, nosotros hemos diseñado un índice, que es el índice de gestión presupuestaria. ¿En qué consiste ese índice? Ese índice de gestión presupuestaria mide tres cosas. Okay. Primero, nosotros evaluamos cómo han sido las metas logradas con los recursos otorgados. Es decir, si a través de un programa de vacunación se iban a vacunar 300,000 niños y tenía 80 millones de pesos, evaluamos si se cumplió la meta con los recursos, o si le faltó recursos, o si quedó por debajo la meta, para que en el año siguiente esa meta se complemente o esa meta se disminuya. Por lo tanto, los resultados, los financieros, se disminuyan también. Okay. Es decir, es un ajustar las instituciones a sus misiones. Por ejemplo, instituciones dicen, no, que yo voy a construir. No, usted no está para construir un edificio. Eso le corresponde al Ministerio de la Vivienda y Edificaciones. Y por lo tanto hemos ido orientando a que cada recurso esté asignado realmente a la misión que le corresponde a la institución. Este es un trabajo que nos ha costado mucho y desde que llegamos en octubre formamos una mesa con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, una mesa técnica para ir uniendo el plan al presupuesto. Usted no puede planificar si usted no tiene los recursos necesarios para lograr lo que usted está planificando. Entonces hemos ido trabajando en esa conjugación para tratar de hacer un presupuesto plurianual. El problema es... Como manda la Constitución. El problema es que el sistema no nos lo permite. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Desarrollando el sistema. Y vamos a poder, por ejemplo, hoy mismo, nosotros no podemos saber cuánto se invierte en una escuela. No. ¿No? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros estamos creando lo que se denomina una unidad de proveedora de servicio. Entonces, una proveedora de servicio es una escuela. Una proveedora de servicio es una unidad de atención primaria. Una proveedora de servicio es un hospital. Una proveedora de servicio es un cuartel de la policía, ¿no? Entonces, todo eso, un proveedor de servicio como el agua, son los acueductos. Entonces, nosotros vamos a poder determinar, por ejemplo, en términos de educación, qué pasa en una comunidad que tiene los mismos niveles de estudiantes y recibe el mismo nivel de recursos comparado con otra, y sin embargo el nivel académico de esa comunidad es mayor que el nivel académico de la otra. Interesante. Y eso nos va a permitir, claro, a partir del 2026, hacer una programación real de una política educativa, igualmente que de salud. Claro, claro. ¿No? Entonces, conjugar todo esto es un trabajo de romper con una cultura inercial. Es decir, ¿qué era el presupuesto antes? Algo incremental. Yo tengo 10 y mañana quiero 11 y pasado 12. Y como nada más me van a dar 12, yo pido 15. Eso se acabó en la planificación presupuestaria que nosotros hemos venido implementando a partir de lo que dice la ley. Cuando una institución no ejecuta todo su presupuesto, que al inicio de la gestión, de esta gestión, bueno, la gestión del primer periodo de gobierno, Luis Abinader, hubo muchas instituciones que se quedaron cortas en la ejecución presupuestal. ¿Qué hace presupuesto con esas partidas que quedaron sin ejecutarse y si toma como medida reducirle el presupuesto para el siguiente año? Mira, es bueno saber que desde el punto de vista jurídico, porque estamos hablando aquí en cátedra jurídica, desde el punto de vista jurídico, el presupuesto es el límite máximo que las instituciones y los órganos institucionales pueden ejecutar. Y no es un derecho adquirido, porque las apropiaciones dependen de que entren los ingresos. Si los ingresos se caen, indudablemente que hay que reformular las apropiaciones. Las apropiaciones. Entonces, las apropiaciones no son recursos. Es decir, que son proyecciones de ingresos que se realizan en función de cómo marcha la economía, cómo marcha la recaudación fiscal y cómo se aprueben o no los préstamos. Es una previsión jurídica de ingresos y de gasto probable. De gasto probable. Interesante. ¿Por qué? Porque los gastos están sujetos a los ingresos. Si no hay esos ingresos, no podemos asignar. Entonces, ¿qué pasa? Al finalizar el año, al cerrar, porque el presupuesto tiene una duración de un año, es decir, es del 1 de enero al 31 de diciembre.
y ahí se cierra esa ley, por lo tanto tiene que entrar otra ley para el año siguiente. Y esas apropiaciones que no se ejecutaron, digamos así, que no hubo necesidad de financiarla. Por lo tanto, el dinero que teníamos previsto para pagar o cubrir esos gastos se convierten en una fuente para el año siguiente y nos disminuyen la necesidad de financiamiento para buscarlo en el año siguiente. En otras palabras, no es sano. Esas sumas no ingresaron realmente a esa institución. No. Solamente tenía un techo y una probabilidad de usarlo. De una probabilidad de usarla, pero no. Es decir, tiene que devengarse, tiene que recibirse el bien o servicio antes del 31 de diciembre para que sea pagado. Pero es negativo que una institución no logre ejecutar. Eso muestra deficiencia, ¿no? No necesariamente. Puede haber procesos que la misma ley, hoy en día, usted tiene que cumplir los procesos de compra y contrataciones. Por ejemplo, antes una empresa podía brindarle al Estado servicio o venta de bienes sin pasar por compra y contrataciones, ¿no? Hay alrededor de una demanda de 46 mil millones de pesos de actos ilegales que están hoy en la justicia. Ahora, eso no es posible dentro de... Ahora, ¿por qué? Porque el portal de compra y contrataciones, que tiene una ley, la 340, tiene que leerse con el portal del Presupuesto General del Estado, que es el SIGED, que es el Sistema de Gestión Financiera. Si no tienes recursos para cubrir eso, no se puede subir la licitación. ¿Y qué quiere decir si no tienes recursos? Que si cuando usted recibe la ambulancia o recibe una obra, usted tiene que tener el dinero para pagarlo. Porque usted no puede generar una deuda administrativa, que es ejecutar un gasto sin tener apropiación de fondo. Porque esa deuda administrativa, y pusimos un artículo en la ley, que aquel que hace eso lo paga con su patrimonio. Por eso muchos funcionarios tuvieron mucho cuidado en su ejecutoria. ¿Por qué? Porque ese era el mecanismo de mayor corrupción que había en la República Dominicana. ¿A partir de cuándo comenzó a incluirse? Son disposiciones, en principio, transitorias, que se agregan a la ley de presupuesto. Claro. ¿A partir de cuándo se incorporó esa cláusula? Desde el primer reformulado que hicimos en los primeros 15 días de gobierno. Llegamos el 16 de agosto del 2020 y al 1 de septiembre ya había ese artículo en la ley. Vamos a hablar del impacto que ha tenido esa modificación, esa inclusión en las leyes de presupuesto que se aprueban todos los años. Así también vamos a ver el impacto de la ley de responsabilidad fiscal, en qué consiste y de qué manera afecta el presupuesto de la nación. Así como también comenzaremos la discusión en ese segundo segmento de la reestructuración del Estado, el impacto que tendrá en las finanzas, así como también la ley de modernización fiscal. Manténgase en sintonía. Estamos aquí con el maestro José Rijo Presbot, director nacional de presupuesto. Continuamos en Cátedra Jurídica con un maestro, con el licenciado José Rijo Presbot, quien es actualmente director nacional de presupuesto. Dejamos en el tapete aquí la conexión entre la planificación del Estado, de cada institución, con la elaboración del presupuesto, y en este aspecto creo que es importante hablar de esa relación entre la elaboración del presupuesto y la ley que aprueba la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, la 1-12, cómo se vinculan estas dos leyes al momento tanto de elaborar el presupuesto como supervisar de alguna manera que se ha cumplido con las partidas que se han consignado en ese presupuesto. Mira, una de las bondades que tiene la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, olvidada por los promotores, porque hay que decirlo. Yo recuerdo que en el año 2010 se creó un informe, lo que se llama el Informe República Dominicana 2010-2020 de Jacques Attali, donde participaron inclusive importantes personalidades dominicanas, como fue el doctor Jorge Prat, Pepe Abreu, Rosa Rita Álvarez, José Luis Corripio, que fueron de los que diseñaron ese informe. Y hay que decir, cumpliendo un mandato constitucional, la Constitución del 2010 ordena precisamente que se estructurara esa comisión para presentar un proyecto que tuviera que ver con esa ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Antes de que se diera, había que hacer una serie de acciones que nunca se hicieron. Y aún así se promulgó la ley en enero del año 2012, la 1 del 2012.
Y en esa ley de estrategia nacional se establecieron 4 ejes fundamentales, ¿no? Un primer eje, que es el desarrollo institucional, es decir, que las instituciones funcionen como tales, respetando toda la normativa, el desarrollo social, el desarrollo productivo y el desarrollo sostenible. Esos cuatro ejes normaban entonces unos 57 objetivos específicos para cada uno de esos ejes, una serie de objetivos que había que lograr, ¿no? Y que lamentablemente no se dieron. ¿Qué nosotros hemos estado haciendo? Nosotros hemos estado viendo cómo vinculamos aquellas partidas que tienen que ver para el logro de los objetivos de la Estrategia Nacional de Desarrollo colocado en el presupuesto. Y hemos ido identificando, ya hoy en día tenemos alrededor de un 48% del presupuesto identificado con objetivos específicos que deben de cumplir y deben estar orientados por las acciones que establece la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Eso debe ser una labor un poquito apoteósica. ¿Y cómo ha sido? Me imagino que habrá usted hecho una labor de educación a los ministerios para que de alguna manera se enfoquen a esos objetivos. ¿Cómo ha ocurrido esto y qué tanta resistencia ha habido desde los ministerios al cumplimiento de esa forma de presupuestar? El trabajo más importante ha sido primero con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que es el responsable de la evaluación de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Okay. Y ellos son los que impulsan más en las instituciones con un desarrollo de capacidades a las instituciones, a los funcionarios, para que comiencen a identificar claramente los recursos relacionados al objetivo. Por ejemplo, nosotros tenemos una administración pública transparente, eficiente y orientada a resultados. Eso tiene un monto de 23.000 millones de pesos identificado. Ese eje 1 para nosotros es fundamental, porque sin una administración eficiente, sin una administración que usa los recursos para obtener resultados, el dinero no se está utilizando de manera adecuada. Para aterrizar, ¿cuáles partidas se pueden identificar que se incardinan o quedan debajo de ese eje? Para poner un ejemplo, o algunos ejemplos. Todo lo que tiene que ver con la administración central. Ahí estamos, por ejemplo, en justicia y orden, okay, ¿no? Relaciones internacionales. Es decir, todo lo que administra la institucional, administración pública, ¿no? Ahora, ¿cuál es el eje más importante para nosotros? El eje social, el de desarrollo social. ¿Qué tenemos ahí? Educación de calidad para todos y todas. ¿No? Ni decir, todas las partidas que tengan que ver con construcción de escuelas, la inversión en maestros, formación de los maestros, contratación de maestros, va en ese eje. Salud y seguridad social. Hospitales, médicos, enfermeras. 110.000 millones de pesos. Wow. Ahí. Okay. Igualdad de derechos y oportunidades. Ahí es difícil. Ayúdeme ahí. ¿Como cuáles partidas? Porque... bueno, supérate, las ayudas sociales que están focalizadas al desarrollo humano. Correctamente. Okay. Y no solamente eso, sino que ese concepto, y hemos creado un clasificador que nos da a nosotros cuánto se está invirtiendo para romper las brechas entre hombres y mujeres. Es decir, para buscar la equidad de género. Y eso, por ejemplo, hay un programa que lo estamos desarrollando, que es el programa de cuidado, porque hay alrededor de 1 millón de mujeres que tienen que dedicarse a cuidar a su papá, a su mamá o a un niño con condiciones especiales y que no pueden salir a trabajar. Que bueno aquí decir, hay quienes quieren dibujar que eso es un mito, que no existe esa brecha. Señores, las estadísticas están ahí. Están ahí. La más sacrificada en esto es la mujer. Es la mujer. Tiene, por la labor de cuidado a la que se dedica, tiene menos oportunidades de educarse, de formarse, tiene en consecuencia menos oportunidades de empleo, por vía de consecuencia está con una remuneración media más baja. Más baja. Entonces nosotros tenemos necesariamente que buscar un mecanismo, un instrumento, para que esas mujeres que se dedican al cuidado generen recursos, tengan ingresos. Y estamos desarrollando, primero hemos empezado por los más envejecientes a través del Consejo Nacional de Personas Envejecientes, desarrollando hogares de paso en todo el país, donde la mujer puede llevar a su papá, a su mamá, a ese hogar de paso mientras ella está trabajando y recogerlo en la tarde,
¿no? Igual con los hijos. Igualmente que un programa que se llama Familia Feliz, donde esos viejitos están ahí siendo cuidados y atendidos con las mejores condiciones. Una de las cosas también que tiene que ver con esto es lo de vivienda digna, ¿no? Para desarrollar la capacidad de que las personas vivan en condiciones humanas. Un país que creció durante estos últimos 50 años hasta el 2020, un 5.3% del Producto Interno Bruto, dejó una cantidad de desigualdades enormes, a tal extremo que hoy en día, dentro de esa protección social que nosotros tenemos para los más pobres y más vulnerables, 6.7 millones de dominicanos tienen un seguro subsidiado de salud por SENASA. Es decir, que tienen una tarjeta que pueden ir a un hospital para ser atendidos. Usted dijo que el 48% del presupuesto está organizado, estructurado, cumpliendo con los objetivos de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030. Ahora, ¿y qué pasa con el otro 52%? Todavía nos falta, porque es un problema de etiquetado, de identificación, para irlo ubicando donde va. No quiere decir que no se está cumpliendo con los otros objetivos, sino que hay dificultad con identificarlo dentro de las partidas presupuestarias, como que se está cumpliendo con un eje específico. Correctamente. Pero usted dejó ahorita, y vamos aquí a entrar y conectarlo con la Ley de Responsabilidad Fiscal, que es una ley interesante que se conoce poco porque es de reciente aprobación, que es la 35-24. Quisiéramos que nos explicaran en qué consiste esta ley, qué retos le trae a la elaboración del presupuesto y a la administración del Estado. Pero quisiera conectarlo con algo que dejamos atrás. Hablamos de las deudas administrativas. Primero explicar esas deudas administrativas antes de entrar a esta ley y qué cosas, qué brechas cerró en cuanto a la corrupción en administraciones anteriores. Mira, la ley es clara. La ley orgánica 42306 dice que usted no puede ejecutar ningún gasto si usted no tiene una cuota para comprometer y una certificación de apropiación. Nosotros desde el año 2010 básicamente comenzó a utilizarse el transferir gastos sin recursos de un año para el año siguiente, colocándolo como cuentas por pagar. Nosotros estuvimos denunciando eso ya en el 2012. En el 2010 la cuenta por pagar apenas eran como 1.000 millones de pesos. Wow. Pero para el 2012 se subió a cerca de 9.000 millones de pesos. Y así fue subiendo hasta que en el 17 el presidente Danilo Medina dictó un decreto, el 1517. ¿Para qué? Para que se cumpliera la ley. Óyeme, un decreto para que se cumpliera la ley. Bueno, y nosotros en ese entonces decíamos, bueno, pero un decreto para que se cumpla la ley, ¿cómo es posible? Pero nada, lo celebramos, porque va a poner más controles. Y esa cuenta por pagar, que ya andaban por los 17.000 millones de pesos, se iban a reducir. Pero vamos a ver. Pero espérate, ¿que se redujeron? No. En el año 18, esa cuenta por pagar subieron a 46.000 millones de pesos. En el año 19 a 55.000 millones de pesos. Y en el año 20, antes de nosotros llegar, a cerca de 61.000 millones de pesos. Eso es parte del gran agujero fiscal del que se hablaba. Ahora, hablaba. ¿con qué se pagaba toda esa deuda? Eso, con préstamo. ¿Tú sabías que el 80% de las demandas en la justicia hoy en día se pagaron con endeudamiento? Pero, que nosotros estamos pagando intereses por eso que está en la justicia hoy en día. Pero vamos a mirar, esa era la pregunta que le quería formular, pero vamos a clarificarla un poquito más. Porque muchos dirán, bueno, yo me endeudo y logro realizar una obra y más adelante se paga. ¿Qué tiene eso de malo, de pecaminoso? No, la deuda es una cosa. Okay. Porque la deuda se consigna en el presupuesto. Estas son deudas no autorizadas en el presupuesto. No, y sin control de lo que es deuda pública. Es decir, tráeme 200 unidades de electrochoque, para dar choques eléctricos en los hospitales. No se sabe si llegaron, quién las compró. Si se entregaron. Si se entregaron, porque no hay un certificado de almacén. Y luego generar todo un sistema de prácticas irregulares, cobrando comisiones para poder lograr que se le pague. Entonces, eso no se registró como gasto en el año corriente. ¿No?
y se pasó para el año siguiente por debajo de la línea, porque el presupuesto se divide. Usted se pasó su techo y utilizó más recursos de lo debido y lo traspasó para el siguiente año. Pero para pasarlo para el año siguiente año, no como gasto para ser cubierto, sino como deuda. Y la deuda no se registra como gasto ya, sino fue un gasto que se ejecutó, claro, que hay que pagar. Claro. Ahora, ¿qué es una deuda? Bueno, una deuda real es cuando el Congreso aprueba un acuerdo de préstamo, porque para que sea deuda tiene que estar consignada en el presupuesto. Y algo importante, porque la ley ordena, la Constitución me ordena a mí, y la ley orgánica y la ley de crédito público, la 606, ordena que para buscar un acuerdo de préstamo hay que colocarlo en la ley de presupuesto. Entonces, en la ley de presupuesto se colocan 40 autorizaciones para buscar el presupuesto. Ahora, esos acuerdos de préstamo tienen que salir. Se aprobó, yo lo busco, lo negocio con un organismo internacional, se firma. Y una vez firmado, se somete de nuevo al Congreso. Y hasta que el Congreso no la aprueba, eso no es deuda, mucho menos, aún el Congreso aprobándolo, hasta tanto no se ejecute el proyecto que se va a utilizar esos recursos, tampoco es deuda. Al día de hoy, ¿ya ese tipo de deuda administrativa ha desaparecido? No, totalmente. Nosotros estamos cubriendo deudas administrativas viejas. Es decir, recuerde la fórmula que se ha usado en el presupuesto, que dice la ley cada año, que aquel que haga un acto, una transacción que genere una deuda administrativa, lo paga con su patrimonio. Tan simple como eso. Vamos ahora a hablar de la Ley Orgánica de Responsabilidad Fiscal, la Ley 35-24. ¿De qué se trata? Mira, la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, entonces volvemos ahí. Ordenaba que al 1 de enero del 2015 tenía que hacerse el pacto fiscal. Y como preámbulo para completar ese pacto fiscal era disponer de una ley de responsabilidad fiscal. Y esa ley de responsabilidad fiscal es una obligación al gobierno de no gastar más allá de un tope establecido en la ley. En este caso es de un 3%, es decir, los gastos corrientes y de capital no se pueden aumentar más de un 3% más la inflación calculada. 3% sobre el PIB. ¿Sí? Ok, un 3%. No, un 3% de incremento del gasto absoluto, un 3%, por ejemplo. Ok, con relación al año anterior. Con relación al año anterior. Es decir, ¿cuánto estamos incrementando nosotros con relación al año anterior, con relación a este año? El proyecto de ley que sometimos al Congreso el pasado 27 de septiembre, sin la reforma fiscal, porque es bueno que la población sepa que lo que está como proyecto de presupuesto no tiene incorporado los nuevos ingresos, ni los gastos necesarios, ni las inversiones necesarias que hay que hacer, ¿no? Es decir, y eso tiene nada más un incremento de 2.7%. Y si tú quitas el crecimiento de educación por lo del 4%, nosotros apenas estamos incrementando el gasto en 0.3%. Okay. ¿Por qué? Porque nosotros hemos decidido racionalizar el gasto. Ahora, el gasto racionalizado, utilizándolo para que realmente se utilice, está sujeto a que no lo puedo incrementar más de ese 3%, que es lo que me dice la ley de responsabilidad fiscal. Y eso no es una camisa de fuerza. Es una camisa tremenda. En ciertas circunstancias especiales en lo que el Estado necesita más flexibilidad, por ejemplo, para empujar la economía que esté estancada o para satisfacer necesidades que surgen, por ejemplo, por situaciones como la del COVID. Pudiéramos, habiendo ya tenido o teniendo esta ley aprobada, si surgiera una necesidad como esta, una calamidad, pudiera saltarse alguna de estas disposiciones. La ley prevé que si hay una calamidad y se da un decreto y se establecen las instituciones que necesitan recursos adicionales, esos recursos se colocan paralelo al presupuesto y debe después de identificarse con qué se va a financiar. La fuente con lo que se va a cubrir. Por ejemplo, Fiona nos costó alrededor de casi 18 mil millones de pesos. Nadie podía prever que eso venía. Pero sin embargo,
no fue necesario buscar endeudamiento, porque nosotros hicimos un desmonte de una serie de gastos que nos permitió a nosotros disponer de esos 18.000 millones de pesos y no hubo necesidad de aumentar la fuente de financiera. ¿Ese límite es al endeudamiento externo o también tiene que ver con el endeudamiento interno? Si yo tengo un límite de incremento del gasto, indudablemente que yo estoy presionando a disminución del déficit. Okay. Y si estoy presionando la disminución del déficit, indudablemente que yo estoy disminuyendo la necesidad de ir a tomar prestado, ¿no? Pero tenemos una rigidez muy grande en la República Dominicana. Sí, eso implica... Ahora, ¿por qué razón esa ley de responsabilidad fiscal no se hizo en el 1 de enero del 2015? Porque atentaba contra la reelección del PLD y la FUPU, que estaban juntas. Atentaba a la reelección de Danilo Medina. Entonces tenemos que poner en contexto que ahora el presidente de la República asume responsablemente y dicta esta ley. Pero también hay que entender, esta ley en determinados momentos va a limitar también la posibilidad del Estado como promotor del crecimiento económico. No. Porque en determinadas circunstancias pudiera ser recomendable aumentar el gasto para motorizar la economía. Esta ley no limita esto. Es que el gasto siempre lo vamos a aumentar. Pero ¿qué gasto que tenemos que aumentar? El gasto de inversión. Okay. ¿Y por qué no podemos aumentar el gasto de inversión? Porque los ingresos no nos dan. Y una parte importante de esos ingresos tiene que dedicarse al pago de la deuda. Y una parte de eso... ¿Qué por ciento se está pagando? ¿Se está destinando? Mira. Tenemos que hacer una pausa. Vamos a concluir. Porque este es un tema... Pueden terminar porque tenemos que ir con la reforma fiscal. Vamos a combinar. Este tema lo vamos a terminar porque tenemos que explicar cuál es la realidad del gasto dominicano. Yo me río oyendo a la gente. Vamos a dejarlo ahí. Y vamos a combinarlo con la reforma fiscal. Con la reforma, sí. Perfecto. Bueno, pues señores, aquí con esta pregunta en el aire, a medio responder respecto a las consecuencias y limitaciones positivas que trae esta ley de responsabilidad fiscal en medio precisamente de las propuestas de reforma, de modernización fiscal que se han presentado en el Congreso Nacional. Manténgase en sintonía que ahora en este último segmento hablaremos a profundidad de las reformas que se están proponiendo actualmente y que se están discutiendo en el Congreso Nacional. Tenemos aquí al profesor, al maestro, al licenciado José Rijo Presbot, quien es actualmente director nacional de presupuesto. En breve continuamos. Bueno, dejamos las antenas encendidas a todo el mundo, con las orejas abiertas, con los sentidos colocados para entender todo esto que se está discutiendo, y quedamos en el debate en la ley de responsabilidad fiscal y vamos a concatenarla con todo lo que tiene que ver con esta ley, este proyecto que se le ha llamado de modernización fiscal. Pero terminemos la explicación respecto a las implicaciones, los límites y qué tiene de positivo estos límites, y si no, como tengo yo la duda, si no son un freno demasiado severo que pudiera de alguna manera atar de manos al Ejecutivo al momento de impulsar ciertas políticas para motorizar la economía. Indudablemente que es una camisa de fuerza. Es un mensaje claro que desde el gobierno hay una voluntad política de que ejecutar los recursos de la mejor y más eficiente, es decir, cómo respondemos a la demanda de la sociedad, porque en definitiva todo lo económico tiene que volcarse hacia lo social, y lo social lo que tiene que ver es con una mayor calidad de vida de la gente, educación, salud, seguridad ciudadana, ¿no? Oportunidad de desarrollo de emprendedores. Esto nada más se denomina como desarrollo del talento. El talento humano es lo que tiene que desarrollarse, porque cuando se desarrolla el talento por conocimiento es más productivo, impacta más el crecimiento económico, mejora el empleo, y si impacta el crecimiento económico significa que va a haber más ingresos para el Estado, y si va a haber más ingresos habrá más recursos para invertirlo de nuevo en lo social, y también, en el desarrollo. Para ver en contexto internacional la importancia de esta ley, es bueno ver la historia y el entorno de los países latinoamericanos, lo que se ha vivido en varias ocasiones en Argentina. Recordemos el Corralito, la situación que se vivió en Venezuela, recordemos el segundo periodo de Carlos Andrés Pérez con esas reformas fiscales para meterse precisamente en esa disciplina que no fueron capaces de hacerlo a tiempo. Lo que se está anticipando, en otras palabras, es a que República Dominicana en el futuro no caiga en una situación como esta. Así es, que no tengamos una Argentina en 4 o 5 años. O una Venezuela, ¿no? Y fíjate,
para empezar el próximo año, el proyecto de ley de presupuesto que tiene, lo que está sometido al Congreso. Y yo quiero que los amigos y amigas que están en este espacio ahora dándonos esta oportunidad de meternos en sus hogares, que tomen lápiz y papel y vayan sumando lo que yo les voy a decir. Para el año que viene, sin reforma fiscal, nosotros tenemos por impuesto que va a recaudar la DGI, la DGA, estimado, 118 pesos. Vamos a ponerlo así para no hablar de 1.179.000, ¿no? Vamos, 118 pesos. De esos 118 pesos de entrada, ¿qué tengo que cubrir? 33 pesos para educación. 30 pesos para el pago de los intereses. Vayan sumando. 25 pesos para los subsidios a los combustibles, a la electricidad, las pensiones y los subsidios sociales. ¿Cuánto van? Van 88. ¿No? Apenas. Quedan 12. Apenas 15 pesos para la salud. Ya van 103. Exactamente. Ya van 103. Si contamos con 100 ya 103. Tenemos que endeudarnos. No, 103. 4 pesos para disminuir la deuda cuasi fiscal del Banco Central. ¿Qué es la deuda cuasi fiscal? Es el compromiso que viene debiendo el Estado desde la quiebra de los bancos, ¿no? Que hubo que tomar medidas muy severas para hacer poder lograr que en 2 años la tasa de cambio del país disminuyera en 30 puntos. Eso nunca se había visto. Muy y bien. fue una decisión de Hipólito Mejía en el 2003 que tomó la decisión de sanear todas las deudas que había con ese banco. Eso es distinto a la deuda que se Esa contrae es la internacional deuda para solventar claro, el presupuesto. Claro. ¿Cómo se llama esa? La que se toma para lo que se paga para solventar la deuda del sector público no financiero. No financiero, ok. El sector público no financiero. Y además, digámosle, démosle 2 pesos con 60 centavos a los ayuntamientos. Se nos fueron, ya hablábamos de 108, 10, 100, nos quedan 8 pesos. ¿Para quiénes? Presidencia, Cámara de Diputados, senadores, Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Tribunal Superior Administrativo, el Tribunal Superior Electoral, Defensa Pública, Ministerio de Ambiente, Turismo, Trabajo, Agricultura, Seguridad Ciudadana, Defensa. ¿Y qué hacemos? Necesitamos el año que viene sin reforma tener que buscar 350.000 millones de pesos. Wow. Eso quiere decir 350.000 millones de pesos. Sí, 5.500 millones de dólares. Wow. Hay que salir a buscar el próximo año para poder satisfacer la demanda de la sociedad. Pero ¿qué sucede? Que nosotros ahora mismo tenemos... Pero en términos para entender mejor, ¿como cuántos ministerios serían en cuanto a gasto, comparándolo? ¿El presupuesto de cuántos ministerios sumados representa esa cantidad? Aproximadamente. O el resto de todo lo que yo no mencioné adelante. 20 ministerios. O sea, tenemos que buscar prestado el presupuesto prácticamente para 20 ministerios. Bueno, tenemos 2 cosas. Porque además de los ministerios y sus gastos, tenemos que pagar 108.000 millones de pesos. De compromiso de la deuda. De compromiso de la deuda de años anteriores. Es decir, de intereses son 298.000 millones de intereses. Y 108.000 de capital. O sea, y dentro de esos intereses, que es una de las cosas que más yo... Casi las 3/4 partes. Sí. De lo que hay que buscar de más es para pagar la deuda. La tercera parte, 108.000. Wow. Lo otro es déficit. 241.000 millones de pesos de déficit que tenemos. Porque los ingresos no alcanzan. Y tenemos que reducir los gastos. Y oigo especialistas, economistas, que volvamos a la nómina del año 2019. Pero antes de entrar para allá... Pero lo que yo quiero hacer ver es que en lugar de disminuir los gastos, hemos racionalizado. Para el año que viene, por ejemplo, las transferencias corrientes a instituciones, organismos autónomos, descentralizados, principalmente a empresas, se están disminuyendo en más de 10.000 millones de pesos. La publicidad... con relación a este año se está disminuyendo en 3.400 millones de pesos. La compra de equipos no identificados se está disminuyendo en más de 3.200 millones de pesos.
Las actividades, eventos y festividades se están disminuyendo en 1.200 millones de pesos. Nosotros en 8 renglones apenas estamos disminuyendo 27.000 millones de pesos. Porque ese dinero que no va asociado a resultado lo estamos colocando donde realmente podemos tener un resultado. Y la reestructuración que se ha propuesto, la reducción, la fusión, por ejemplo, del Ministerio de Educación con el Ministerio de Educación Superior, vamos a decir, la recalificación del Ministerio Administrativo de la Presidencia para hacer una secretaría y la fusión de una decena de instituciones, ¿eso realmente cuánto va a representar en cuanto a ahorro? Mira, en términos reales, eso podría impactarnos algunos 25 mil millones. Okay. Pero es que ya nosotros, sin esa fusión, hemos hecho disminución por 30.000 millones de pesos. Este año, señores, y es bueno que la gente, por primera vez en un año electoral, la relación ingreso-gasto fue positivo. Antes, en las épocas electorales, el déficit se incrementaba enormemente, a 1 o 1.5% en los primeros 3 meses. ¿Para qué? Para las reelecciones, para el gasto publicitario de las elecciones. Y este año no hubo ese gasto en medio de una campaña electoral. Vamos ahora a hablar de la reforma fiscal. Ya usted ha explicado que ha habido una administración responsable y que se ha puesto el gobierno el cinturón. Tercer país en la región de mayor transparencia presupuestaria, evaluada por organismos internacionales. Y bueno, eso quiere decir que al menos en esa parte se ha cumplido con someterse al cinturón. Ahora, claro. La gente necesitaba y necesita escuchar eso y cada vez más, pero se ha presentado el famoso proyecto de modernización fiscal. Yo primero quisiera, en esta primera etapa de este tema, que nos explicara los elementos esenciales que trae este proyecto en cuanto a recaudación y en cuanto al gasto también que se propone hacer en base a esa nueva recaudación. Mira, a mí me gusta siempre insistir sobre algo. La gente se preocupa por la parte tributaria, indudablemente. Nosotros nos preocupamos porque cuando hablamos de fiscal, estamos hablando de 3 patas: ingreso, gasto y financiamiento. Queremos que siga el endeudamiento. Cada vez que se aprueba un préstamo, todo el mundo dice, otro préstamo va, este gobierno toma mucho prestado. Pero ya vimos, para el año que viene, si no tenemos los recursos, tenemos que buscar 5.500 millones de dólares prestados. ¿Qué pasa con eso? Eso va a impactar el porcentaje que tenemos que pagar de los intereses. Por lo tanto, los intereses no van a ser para el año que viene, para el año 2026, no van a ser 300.000. A lo mejor se suben a 330.000. Y son 30.000 millones de pesos menos que tenemos para inversión. Ahora, pero junto con este proyecto se está planteando un plan de gastos. Se está anunciando el tren metropolitano, un tren que uniría a San Cristóbal con Santo Domingo. Pero hay aspectos más importantes. Pero lo que estoy diciendo, no solamente se está diciendo voy a reducir los préstamos que voy a tomar, sino están también diciendo en qué se va a gastar. No, pero ¿hay alguna partida adicional en esa propuesta para la reducción de la deuda? Claro que sí. Solamente el incorporar 22.000 millones de pesos para llegar al punto 9% del PIB. 22.000 millones. 22.000 millones para el punto 9% del PIB para el Banco Central. Ya es una disminución de la deuda consolidada. Pero más, eso de la deuda cuasi-fiscal. Más 1.4 más o menos que también van ahí a la deuda de la Hacienda, del sector público no financiero. Pero aquí lo que nosotros tenemos que plantearnos es algo. Se está proponiendo un incremento salarial, el salario mínimo, de 10.000 a 15.000 pesos. Es un 50%. Es decir, todo el que gana 10.000 pesos va a ganar 15.000 pesos. Ahora, ¿qué pasa con los pensionados? Que los pensionados que tienen 10.000 pesos van a ganar 15.000, van a tener una pensión de 15.000. Y los pensionados solidarios, las pensiones solidarias, de 6.000 pesos pasan a 9.000. Es decir, que tú estás impactando con el 50% lo que tal vez te pueda impactar con las
impuesto un 20%. Y la indexación de los salarios que se paraliza en cada ley de presupuesto. Eso se elimina y va a comenzar. Pero vamos a explicarlo para que se entienda en qué consiste y el impacto que su eliminación tendría en cuanto al aumento del salario de todos los empleados. Mira, hay una discusión muy fuerte sobre la indexación del salario mínimo exento. Ahora mismo el salario mínimo exento son 34.600 pesos. Eso quiere decir que una persona que gana menos de 35.000 pesos no paga impuestos sobre la renta. No le deducen el impuesto sobre la renta a un empleado. Ahora el que gana 50.000 paga la diferencia entre 34.000 y 15.000, paga un 15%. Ahora, si se indexa el salario mínimo, va a ir subiendo y la diferencia entre 50 y lo que va subiendo por la inflación va a disminuir lo que tú tienes que pagar. Una revalorización en función de la reducción del poder adquisitivo de la moneda. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con eso? Que eso va alimentando al que más tiene. Por eso se ha decidido que de sobre 200.000 pesos mensuales se le coloque una tasa única de 27%. Okay. ¿No? Porque si tú le quitas 40.000 al que gana 200, tú nomás le estás calculando sobre 160. Okay. ¿No? Entonces, ¿por qué? Es el principio de solidaridad, de subsidiariedad. El que más gana tiene que proteger al que menos gana. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado? Proteger las condiciones de crear empleo. Y esta política, esta modernización fiscal lo que está tratando es de generar empleos de más calidad. Eso quiere decir que haya mejores salarios y que no se quedemos entrampados con endeudamiento que haga que pierda el valor de la moneda, haya una devaluación y la inflación se nos vaya a unos niveles, que es el peor impuesto. Y que se pierda la estabilidad macroeconómica. Y se pierde totalmente la estabilidad. Ese es el principio, señores. Ahora, si no hacemos esto debió haberse hecho, comenzado hace 15 años. Ahora, hay sectores que han salido y uno dice, caramba, esta mañana yo hacía un comentario, hacíamos un comentario y decíamos, bueno, todos los sectores tienen algún cuestionamiento a la reforma. El sector turístico se está quejando, el sector de zona franca se está quejando el sector de producciones cinematográficas porque se está modificando también ese régimen de exenciones y de incentivos. Por igual, hay otros sectores que se sienten afectados por la medida porque se va a gravar ciertos productos que se entienden como de consumo masivo. Y, dentro de lo que se menciona la habichuela, que yo soy un gran consumidor. Entonces, quisiéramos saber si efectivamente estas medidas no se van a cargar la economía, porque son catastróficas las críticas que han surgido de esos sectores. Óyeme, aquí hay todo un plan conspirativo, ¿no? Pensando que las elecciones son el próximo año. Pero la gente tiene derecho a expresarse, claro está. Es el derecho. Y manifestar el derecho. Sus dudas. Pero si nosotros analizamos realmente, por ejemplo, ¿tú sabes cuánto sería la exención? Porque aquí se hablaba mucho, hay que eliminar las exenciones, hay que disminuir la evasión. Estamos totalmente, frontal, vamos contra la evasión. Ahora, empecemos por las exenciones. ¿Cuánto significa la exención para el próximo año de cine? 8.000 millones de pesos. Con 8.000 millones de pesos nosotros hacemos 2.000 unidades de atención primaria en salud. Pero una cosa, el quitarle ese incentivo no destruye la industria del cine. No, indudablemente que no. ¿Por qué? ¿Se va a generar alguna alternativa para incentivar de forma focalizada? La mejor película que ha habido en este país, una de las mejores películas, ¿cuál fue? Nueva York. Y eso fue antes de la ley. Nueva York con Balbuena. Es decir, tú no puedes estar financiando algo que es improductivo en términos de retorno de la inversión. Una película que te cuesta 60 millones de pesos, como que recauda 10.000 pesos en taquilla. Entonces, ¿cómo fue que se dio 60 millones de pesos para recaudar 10.000 pesos en taquilla? ¿Y en qué? Ahora, ¿quién pagó al escritor, al editor? El Estado. El Estado. Entonces, vamos a crear un fondo
para que proyectos de desarrollo puedan tener los recursos para seguir desarrollando la historia cinematográfica de República Dominicana. Turismo. Muchos dicen que si se quitan los incentivos y exenciones del sector turístico, pudiera ser afectado el desarrollo turístico y con esto destruirse empleo. Mira, indudablemente que el sector turismo ya ha tenido suficiente tiempo. Hay muchos todavía que que tienen derechos adquiridos porque eran proyecciones a 15 años. 15 años, ¿no? Y continuado. Entonces, el incentivo es bueno para tú desarrollar una empresa. Por ejemplo. Y según tengo entendido, en muchas inversiones en los puntos turísticos, por ejemplo, del este, la tasa de retorno es a 5 años regularmente, según se tiene estudiado. Entonces le quedan 10 años más. 10 años con exenciones más. Sin tener una real justificación. Ya el turismo es un sector maduro, fuerte, sólido. En algunas partes. Con mucha credibilidad. Bueno, Pedernal es el nuevo proyecto grande de desarrollo y está cubierto por su ley. Okay. Es decir, la ley conserva los incentivos, pero también se conserva la ley de desarrollo fronterizo. ¿Cuánto representaría en ingreso la eliminación de esos incentivos? 12.000 millones. Wow. 12.000 millones. Eso es el presupuesto casi del Ministerio de Educación Superior. Que son más o menos 15.000 millones. No, 12.000 millones más los 8 son 20.000 millones. Wow. Con esos 20.000 millones vamos a poder aportar 13.000 millones para tener 20.000 policías en la calle y vamos a poder aportar 7 u 8.000 millones para que por cada 1.500 familias haya al menos una unidad de atención primaria que le dé el seguimiento y creamos por primera vez lo que es el expediente único de salud. Zona franca, también por igual. Están libres, tienen todo su no se afecta. No se afecta. La parte de zona franca lo que tiene que ver es con personas que manejan, operadores, empresas inmobiliarias. No, la zona franca está exenta de todo impuesto. Lo que se ha hecho con la zona franca es, si usted va a vender en el mercado nacional, usted tiene dos opciones. O paga un 5% del supuesto de lo que usted va a ganar, o usted simple y llanamente declara las ganancias y sus gastos en el mercado nacional. Porque las zonas francas son para la producción de exportación. Okay. Para el mercado nacional, si quieren vender en el mercado nacional, como tienen exención de impuestos en materia prima, entonces sería una competencia desleal al mercado. Por eso se le permite un porcentaje de venta en el mercado local. Hay una crítica muy grande al IPI. La tasa que se iba a tomar de referencia para el cobro se disminuye a 5 millones y algo que yo entiendo que es justo, se ha de hacer un levantamiento para actualizar los valores de los inmuebles. Esto ha tenido grandes críticas, sobre todo la reducción de la base. El gobierno te escucha. Ok. El gobierno te escucha y como tal se está escuchando, esperando todas las propuestas de las vistas públicas, de las reuniones de la comisión donde se decide, porque hay que entender que la decisión está en el Congreso. Desde el Poder Ejecutivo está abierto a diálogo, a consenso, a búsqueda de alternativas, siempre y cuando se preserve la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad en la República Dominicana, porque de no hacerlo, el gobierno va a tener que drásticamente reducir los gastos en educación, en salud, en seguridad ciudadana, en defensa nacional de la frontera, y va a tener que crear una situación de escasez que no puede producir un estallido. Es la oportunidad, y responsablemente este presidente valiente, honesto, que se ha dicho, yo estoy dispuesto a escuchar a la población, y lo vamos a escuchar. ¿Qué tanto, y ya para cerrar, qué tanto se puede ceder? Porque el presidente de la República ha dicho, estoy abierto al diálogo, vamos a escuchar todos los sectores. ¿Qué tanto realmente puede ceder el presidente de la República? Lo que se ceda es disminución de la inversión. Si vamos a invertir 18.000 millones de pesos para comprar más transformadores, mejores sistemas eléctricos, a lo mejor tenemos que disminuirlo a 15.000. Y en lugar de poner 10.000 millones para bajamos a la atención primaria a 8.000. Y en lugar de ponerle 13.000 adicional para la seguridad ciudadana, lo bajamos a 5.000.
Y en lugar de incorporar 20.000 policías, nada más incorporamos 10. Hay una crítica ya sí para cerrar, que se dice que esta reforma es regresiva y no progresiva. Primero, explicar estos dos conceptos, en qué consisten, y si esta reforma se pudiera tipificar o calificar como de regresiva. Mira, si no lo hacemos, tendremos en pocos años un corralito en la República Dominicana. ¿Pero es regresiva o es progresiva? Por eso es progresiva. Es progresiva. ¿Por qué? Porque usted tiene que resolver los problemas que demanda la sociedad. ¿Y la sociedad qué demanda? Demanda mayor salud. Una cosa, hoy en día, 1.900.000 niños reciben la alimentación, desayuno y almuerzo en las escuelas. Eso es el 60% del consumo de comida de las madres y padres de las que van a la escuela pública, no los que van a los colegios de alto nivel de la capital, ¿no? Es decir, que ese papá o esa mamá o esa papá y mamá o esa tía que vive con 3 muchachos no tiene que cocinarle todos los días, nada más sábado y domingo. Y eso tiene un impacto de reducción de un 60%. Si a eso tú le agregas que le damos a 1.540.000 personas, ahora se le va a dar 2.000 pesos para aliméntate, para comprar alimentos. Y por otro lado, todos los días se reparten 500, 600.000 raciones de comida a través de los comedores económicos y de las personas más vulnerables están siendo protegidas por el gobierno. Va a quedar en el tapete algunas críticas que dice que la clase media está siendo cargada un 80% con esta reforma fiscal. Se habla de cobrar impuestos a la importación de menos de $200. La exención que se planteaba para la educación pero también. Pero el 80% se va a eliminar. Eso es una cifra que no es cierta. Okay. Eso es un mito. Un mito. Y también hay mucho temor por esto de la declaración cuando una persona tenga un ingreso mensual mayor de 50.000 pesos. Eso es natural. El código actual dice que todas las personas deben hacer su rendición de ingresos y gastos. Si usted nada más tiene esos ingresos como salarial, usted simplemente le va a dar a aceptar en una pantalla que le va a presentar la DGI. No va a tener complejidad. No va a tener complejidad, eso no hay problema. Ahora, ¿qué pasa? ¿Pero carga o no carga esta reforma a la clase media? No, pero óyeme, ¿qué pasa? Okay. ¿Cómo es posible que una persona con 100.000 pesos de ingreso se compre un apartamento de 10 millones de pesos que tiene que pagar alrededor de 70.000 pesos mensual? Se compra un carro de 3 millones de pesos que tiene que pagar alrededor de 40, 50.000 pesos mensuales. Es decir, que entre los dos préstamos son 120.000. Más la tarjeta que regularmente tiene 40, 50.000 pesos, ya son alrededor de 200.000 pesos de financiamiento, nada más con un ingreso de 100.000. Explícamelo. Ya entiendo. Aquí la fórmula es para tener información y poder aumentar la recaudación. Poder aumentar porque se habla de evasión, pero aquí nada más menos de 90.000 personas físicas hacen declaración de impuestos sobre la renta. Damos las gracias a José Rijo Presbot. Bueno, anunciado y probado. Demostró ser un maestro, no solamente por la capacidad, la pedagogía con la que explica términos a veces tan complejos, sino también por la profundidad y el tecnicismo que tiene al momento de disertar sobre estos temas del presupuesto. Damos las gracias por participar aquí y abierta está para una próxima intervención próximamente para seguir discutiendo estos aspectos de la reforma. Con muchísimo gusto. Bueno, el gobierno te escucha. Bueno, pues aquí estamos en Cátedra Jurídica. Terminamos con esta cátedra magistral del licenciado José Rijo Presbot. A ustedes, amigos oyentes, continúen en la sintonía de la Z101 y vuelvan a sintonizarnos el próximo sábado a la misma hora de 3 a 4 de la tarde.